Este año sucedió un fenómeno singular y fue que empezó una gran epidemia de gripa ya no en el Asia, ya no en Vietnam, sino en México. Empezaron a ver que en una ciudad de México estaba dando una gripa y que mataba a la gente y que era un virus diferente al virus que estaban esperando para este año. Entonces se alertó a la población y se empezó a buscar la identificación del virus y muy rápidamente, más adelante les voy a mostrar, se supo que era un virus nuevo, diferente a los normales que circulan todos los años, que se llama el virus H1N1 y que estaba produciendo una enfermedad que se contagiaba muy fácil, que un alto porcentaje de las personas de las ciudades donde circulaba se enfermaban y que un bajo porcentaje de ellas se moría. Y fue cuando empezaron las alertas en abril de este año, porque era una circulación de un virus nuevo que no era el de todos los años, un virus que no estaban esperando y que de un momento dado empezó a andar muy rápido en México, rápidamente pasó a California, rápidamente de ahí pasó a los países de Centroamérica, ha pasado por Colombia hasta Argentina y ya se encuentra en Europa. Entonces esa es la primera gran pandemia de este siglo y se llama pues la gripa porcina o H1N1. Esa es la situación con el problema de los virus respiratorios. Cuando circuló al principio del año 1918 el H1N1 y mató tanta gente, sucedió, aquí ven cómo en los meses de septiembre, octubre y noviembre de ese año, tanto en Nueva York como en París como en Berlín, aumentó mucho la mortalidad en esos meses, cuando normalmente la mortalidad en esos países tampoco era en septiembre, octubre y noviembre, era en el invierno, que era enero, febrero y marzo. Entonces eso pasó en el 18, lo mismo que pasó ahora. Empezaron a ver que en septiembre, que no era un mes de invierno, empezaba la gente a enfermarse de gripa y a morirse. Y alertaron a la gente que había un virus funcionando y esa fue la gripa española que mató tanta gente en el mundo en esa época. ¿Cuál era la particularidad del virus en el año 1918? Que en lugar de afectar a las personas mayores que tenían enfermedades como diabetes, hipertensión, bronquitis, asma, etc., afectó a los jóvenes y los mataba. Entonces se encontró, esto es de la gripa asiática en 1957, se encontró que los grupos de población que normalmente no eran afectados por la gripa, eran afectados por esta gran epidemia en 1918. Y en la Primera Guerra Mundial murieron más soldados americanos de gripa que de heridas de combate, porque eran los jóvenes a los que particularmente el virus de la influenza afectaba mucho. Entonces, en esa guerra se vio ese fenómeno, que la gente que han mandado a la guerra a Europa desde los Estados Unidos les daba una gripa tremenda y mataba a una buena cantidad de ellos. O sea, era un virus diferente al virus que funciona todos los años, que el virus que funciona todos los años normalmente afecta a las personas mayores. La influenza, el virus de la influenza se transmite de persona a persona. Uno lo coge de otra persona. Uno no carga virus en su organismo si no está enfermo. No es como las bacterias, que son unos microorganismos un poquito más grandes. Uno tiene bacterias en la piel, uno tiene bacterias en las vías digestivas, uno tiene bacterias en la boca, uno puede tener bacterias en muchas partes del cuerpo que no le producen enfermedad, uno las carga sin que le produzcan enfermedad. Eso es normal. Todos nosotros tenemos bacterias en el organismo y no nos pasa nada. Los virus no. Si uno tiene un virus en el organismo es porque está enfermo. En cambio uno puede cargar bacterias sin estar enfermo. Por eso es que a veces a uno le hacen un examen de orina y uno no siente nada y tiene una bacteria ahí, pero no tiene infección urinaria. La bacteria está ahí. Por alguna razón esas bacterias que uno carga a veces se alborotan y producen una infección. Entonces yo puedo tener por ejemplo, puedo cargar bacterias en mi boca. Todos tenemos bacterias en la boca. Pero esas bacterias están ahí quietas y no se me entran ni al estómago, ni al pulmón, ni al riñón a producir una infección, a no ser que yo esté débil por alguna razón.
porque estoy en tratamiento de cáncer, porque soy diabético, porque estoy recibiendo ciertos medicamentos, porque estoy comiendo más, porque estoy mayor. Las bacterias de uno se alborotan y le producen una enfermedad y lo pueden llegar a matar. Esas son las bacterias, pero los virus no. Si uno tiene un virus en el organismo es porque tiene la enfermedad. Si uno tiene virus de gripa, de influenza en el organismo es porque tiene influenza. Si uno tiene virus de herpes en el organismo es porque tiene herpes. Entonces uno transmite la enfermedad de persona a persona y la forma más conocida es por la vía aérea. Cuando una persona está con gripa y estornuda, todas estas partículas que uno estornuda van cargadas de virus. Y si otra persona lo respira, automáticamente le llegan a ella y lo va a infectar. Entonces, la transmisión es de persona a persona. Uno es especialmente infeccioso para otra persona durante los 3 primeros días de la enfermedad. Cuando le empieza el malestar de la gripa y empieza a toser y a encima, ahí tiene una gran cantidad de virus y es fácil que se lo pase a otras personas. En general, el periodo de infección es durante los 3 primeros días de la enfermedad, pero puede extenderse hasta 7 días después de la enfermedad. Correcto. Durante la conferencia y especialmente en las conferencias de las enfermeras, ellas les van a explicar la manera de protegerse. La primera parte de la conferencia le estamos enseñando precisamente por qué es que vamos a enseñarle a protegerse, por estas características de la enfermedad. La enfermedad se transmite de persona a persona y se puede transmitir desde los primeros 3 días de la enfermedad, pero aún más grave. La persona puede inclusive aún no sentir los síntomas de la enfermedad porque los va a empezar a sentir mañana y desde 1 o 2 días antes, y eso especialmente en los niños, ya son infecciosos. Por eso es que los niños llegan del colegio, no están mal aún, al otro día los devuelven de colegio porque ya empezaron a tener fiebre, pero el día anterior ya tenían el virus y ya eran contagiosos para sus abuelos, sus padres y sus hermanitos. Ese es el problema de los virus respiratorios. Y mientras estén enfermos en los primeros 5 días, la enfermedad continuará transmitiéndosele a sus vecinos. Entonces, la influenza se transmite de persona a persona. Los síntomas son los que ya conocemos, especialmente fiebre, tos, moqueadera en la nariz, decaimiento, inapetencia, faringitis, cefalea y malestar general. Entonces, eso es una gripa fuerte, con mucha fiebre. La persona tiene el virus, la enfermedad especialmente afecta a qué grupos. Afecta a los niños menores de 4 años y a los adultos mayores de 65 años. ¿Por qué razón? Porque las personas menores de 4 años y los adultos mayores de 65 años o de 60 años generalmente tienen alguna otra enfermedad. Uno después de los 60 años ya tiene o bronquitis o hipertensión o diabetes o alguna cosa y lo vuelve un poco más débil de reservas contra la enfermedad. Entonces, tradicionalmente, con los cambios del virus cada año, las personas más afectadas son los menores de 4 años y los mayores de 60 años. Y eso sucede todos los años. Pero cuando viene la epidemia, la pandemia, el virus nuevo, el virus que el organismo no reconoce, no se sabe a quién va a atacar. Hay que esperar a ver qué pasa. Y en la gripa del 18, en la gripe española y en esta, se ha visto que afecta a las personas menores de 50 años especialmente. Este virus tiene predilección por esas personas. Por eso es que ustedes han visto que las personas que han muerto en esta epidemia son personas de aproximadamente 30 años de edad principalmente. Y no los que todos los años les da la gripa, que son los menores de 4 años y los mayores de 60 años.